Desde Chile, un saludo cordial a los hermanos mexicanos. El tema que me toca abordar es el impacto que puede tener la menopausia precoz sobre la expectativa de vida, sobre la longevidad de las mujeres. Ahora bien, la NAMS define la menopausia precoz como aquella que se produce antes de los 40 años, pero sugiere, eso sí, no usar el nombre de menopausia precoz, sino hablar de insuficiencia ovárica primaria, POI, en su sigla. Ahora bien, la menopausia en general ocurre en la mayor parte de los países desarrollados entre los 51 y 52 años. Sin embargo, en otros países de desarrollo distinto, como vamos a ver posteriormente, puede acontecer más temprano. Ahora bien, la menopausia precoz puede presentarse durante 1 o 2 años y después revertir, puede ser transitoria y puede volver a producirse nuevos ciclos menstruales y producirse incluso embarazo. Por lo tanto, no es algo que tengamos que decir que es 100% irreversible. En la mayoría de los casos sí lo es, pero puede no serlo. La etiología del POI puede ser idiopática habitualmente. Puede ser causada por trastornos genéticos, por trastornos metabólicos, cirugía pélvica, radiaciones, quimioterapia, trastornos inmunitarios, etcétera. Como decía previamente, aunque la edad de menopausia en los países desarrollados es alrededor de los 51 o 52 años, en América Latina tenemos una edad de menopausia más temprana, alrededor de los 48 a 49 años. Ustedes ven en esta gráfica que en Asunción, por ejemplo, la edad de menopausia promedio era los 43,8 años en sectores populares. En el mismo Sao Paulo, la edad era, perdón, en la misma Asunción, la edad era bastante mayor en los sectores nivel socioeconómico más alto, 50,2, como ven en esta cifra inferior de acá abajo. En Cartagena en Cartagena de India, en Colombia es donde tenemos la edad de menopausia más longeva, o sea, 53 años. O sea, hay una amplia variación que tiene que ver con los niveles socioeconómicos, tiene que ver con la etnia, o sea, es variable en América Latina, pero el promedio es alrededor de 48 años. En Chile, acá muestro que el porcentaje de menopausia quirúrgica, que también puede ser menopausia precoz, en la menopausia quirúrgica casi el 40% se produce antes de los 40 años. En cambio, en la menopausia natural, el 6,9%, bastante más alto que el 2-3% que se habla a nivel mundial. O sea, es en Latinoamérica definitivamente más temprana y afecta a más mujeres la menopausia precoz. Ahora, en este estudio que analiza a nivel mundial la prevalencia de insuficiencia ovárica prematura o primaria, muestra que la cifra promedio es un 3,7% de las mujeres van a tener la menopausia más temprana. Yo hice un análisis para esta presentación de un estudio que hicimos en América Latina con 8.373 mujeres de 12 países de América Latina. La edad de estas mujeres estaba entre 40 y 60 años. Nosotros encontramos que el 5,3% de las mujeres habían tenido la menopausia antes de los 40 años. O sea que definitivamente en América Latina la edad de menopausia es más temprana. Ahora, ¿cómo diagnosticar la insuficiencia ovárica prematura, el POI? Son importantes los antecedentes personales y familiares. Son esenciales para hacer el diagnóstico. Es muy común el antecedente familiar. En general, nosotros debiéramos estudiar mujeres que tengan 3 ciclos ausentes. La ausencia de menstruaciones, como habíamos dicho previamente, puede ser transitoria, puede volver, pueden recuperarse nuevamente los ciclos menstruales normales. Debiéramos investigar las causas secundarias de POI. La mayoría son idiopáticas, pero pueden haber trastornos genéticos, autoinmunitarios, infecciosos, como la tuberculosis y la parotiditis, también trastornos de tipo originado en cirugía, en la quimioterapia, en la radioterapia. Debemos realizar 2 pruebas FSH que deben ser mayores a 25, separados por un mes de intervalo, y para confirmar el diagnóstico. Los recuentos foliculares, antrales, las hormonas antimilerianas pueden proporcionar información de apoyo para confirmar el diagnóstico, pero no son 100% confiables. Hay gran variabilidad individual. Ahora, ¿qué implica la menopausia precoz?
implica un deterioro de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque van a haber síntomas, bochorno, cefalea, insomnio, depresión, fatigabilidad. Y el síntoma más frecuente que nadie lo considera son los dolores osteomusculares. Nosotros en América Latina encontramos un 63% de trastornos osteomusculares en población de edad climatérica. Pero también puede implicar la menopausia precoz, aumento de enfermedad coronaria, osteoporosis, atrofia genitourinaria y por ende deterioro de la sexualidad. Ahora, calidad de vida. En este estudio realizado con el test de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué se encontró? Que globalmente la calidad de vida era peor en las mujeres con los casos que son las mujeres con menopausia precoz. 50 score contra 75 en las mujeres normales. El dominio físico también tenía, mientras más bajo peor, también tenía un deterioro. El dominio psicosocial también era inferior. El dominio psicológico también. O sea, hay un deterioro de los distintos dominios y que evalúa la calidad de vida. Ahora, en América Latina, nosotros en el estudio grande que hicimos sobre menopausia, encontramos que, por ejemplo, mujeres con POI 5,3% y la calidad de vida era en general, si ven el puntaje total del MRS, era en el POI tenía una calidad de vida inferior que las que tienen los casos, las mujeres normales. Y esto es en todos los dominios, en el dominio de los síntomas somáticos del MRS, los síntomas psicológicos, los síntomas urogenitales, van a tener peor calidad de vida las mujeres que presentan POI. La sequedad vaginal que habíamos dicho que era deteriorada en las mujeres con menopausia precoz, más los trastornos de tipo psicológico, la fatigabilidad, el cansancio, deterioran fuertemente la sexualidad. Ustedes ven que acá los controles tenían una disfunción sexual en este estudio un 37%, mientras que las mujeres con POI tenían un deterioro de su sexualidad en un 62,1%. O sea, y esto es muy significativo. O sea, va a haber un deterioro de la calidad de vida y deteriorando, por lo tanto, la calidad de vida al bajar la sexualidad. El riesgo cardiovascular. Acá te mostramos, por ejemplo, para señalar el impacto que tiene el déficit de estrógeno en la aterosclerosis, mostramos un estudio que hicimos nosotros en conejas, en que un grupo de conejas las castramos y le teñimos, le sacamos la aorta, la teñimos con Sudán para mostrar las lesiones ateroscleróticas. Y ustedes ven acá a la izquierda que el 17% de la superficie de la aorta de estas conejas que eran controles tenían placa aterosclerótica. Pero vean la diferencia, cuando retiramos los ovarios y castramos a las conejas, vamos a tener un 46% promedio de superficie con lesiones ateroscleróticas. O sea, el déficit de estrógeno va a implicar un aumento de aterosclerosis. Y si es más temprano, este fenómeno se va a producir antes. De hecho, en este estudio, de 190.000 mujeres que se siguieron de 4 a 37 años, tenemos que la enfermedad coronaria aumenta en POI en 69%, enfermedad cardiovascular 71%, accidente vascular cerebral no es significativo. O sea, hay un aumento de riesgo especialmente de tipo cardíaco. También va a influir en el hueso. ¿Por qué? Porque en el hueso hay receptores beta y receptores alfa. Los receptores van a influir, el estrógeno, por ejemplo, va a bloquear la osteoclastogénesis. ¿A través de qué mecanismo? Actuando a través de los osteoblastos, aumenta la osteoprotegerina. ¿Qué hace esta sustancia? Normalmente el osteoblasto produce una sustancia que se llama ligante de RAN, que va a unirse a RAN del osteoclasto y va a provocar un aumento de la osteoclastogénesis. Si el estrógeno aumenta la osteoprotegerina, ¿qué va a hacer? Va a impedir la unión del RAN con su ligante RAN y por lo tanto va a bloquear la osteoclastogénesis. El estrógeno, además de tener efectos sobre los osteoclastos, también tiene efectos sobre los osteocitos. Tiene un efecto anabólico que va a llevar a una mejoría de la masa ósea. El efecto de POI sobre la masa ósea lo muestra un estudio de Canadá. Analiza 12.000 mujeres con un promedio de 65 años. ¿Y qué observa? Que las mujeres con POI eran más obesas,
más sedentaria, más fumadora. Después de ajustar por distintas variables, se encuentra que el POI aumenta el riesgo de osteoporosis. Las mujeres con POI tenían más osteoporosis autoinformada, 21,9 versus 16,7. Habían usado más terapia antirreabsortiva, 11,39 contra 7,63. Y el uso de la terapia hormonal en estas pacientes disminuía el riesgo de osteoporosis. Ahora bien, cuando ellos aplican un modelo de regresión logística para ver qué factores influyen en la osteoporosis, encuentra que la menopausia precoz, comparada con las menopausias normales, aumenta el riesgo de osteoporosis en un 73%. En cambio, las mujeres que tienen la menopausia después de los 40 años tienen valores que están dentro del riesgo normal. El tiempo con terapia hormonal no influyó en este estudio. El índice de masa corporal sí mostró que el sobrepeso y la obesidad disminuían la probabilidad de tener osteoporosis y los fumadores tenían un mayor riesgo. Factores que ya nosotros sabíamos. Por lo tanto, tenemos que tener claro que el POI implica un mayor riesgo de tener osteoporosis, masa ósea. Ahora, ¿cómo debiéramos evaluar los pacientes con POI en relación con la osteoporosis? De primero evaluar qué factores de riesgo potencial tienen. Una larga duración de POI, si una mujer tiene la menopausia a los 20 años, va a tener más riesgo que una que lo tiene a los 39. Se fija, sobre todo si es antes de los 20 años. Hay factores de riesgo no modificables, la edad, los antecedentes familiares, el antecedente de fracturas previas, que es muy significativo. Factores de riesgo también, hay factores de riesgo modificables, sedentarismo, bajo peso, alcohol, tabaco, vitamina D. Vitamina D es muy alta la prevalencia, o sea que deberíamos estar evaluando en la mayoría de las mujeres el nivel de vitamina D. ¿Qué exámenes deberíamos pedir de laboratorio? Poco. Creatinina, la falla renal, recuerden que es osteoporosis, paratormona, calcio urinario, existe no solo el hiperparatiroidismo, sino también la hipercalciuria idiopática y la enfermedad celíaca, que es bastante frecuente y la estudiamos muy poco. Hay enfermedades que se asocian también al POI y a la osteoporosis, hipertiroidismo, hiperpara, insuficiencia renal. Y el DEXA es importante entender que el diagnóstico de osteoporosis no se hace con una densitometría de menos 2,5, se usa la Z y se considera una Z menos de 2 como una baja masa ósea. No se usa la palabra ni osteopenia ni osteoporosis. Si la Z es inferior a menos 2, debemos hablar de baja masa ósea en mujeres jóvenes. También puede haber deterioro cognitivo con el POI. Tanto la insuficiencia ovárica prematura como la menopausia quirúrgica, que también debiéramos considerarla como menopausia prematura en algunos casos, se asocia con efectos negativos sobre la cognición. Ustedes ven que la fluidez verbal se deteriora un 56% la probabilidad. La memoria visual también se altera, o sea, hay un deterioro cognitivo. ¿Y por qué? Porque los estrógenos algo tienen que ver con la función neuronal, o sea, algo bastante tienen que ver. De hecho, si comparamos hombres con mujeres, ¿qué vamos a observar? Que las mujeres tienen menos materia gris, que las mujeres tienen menos materia blanca, tienen más depósitos de amiloide y el metabolismo de la glucosa es menor. Por eso que no es sorprendente que a los 60 años el riesgo de demencia sea equivalente en hombres y en mujeres y a los 85 casi triplique el riesgo de demencias el sexo femenino. O sea, el cerebro femenino es muy sensible al deterioro cognitivo y al déficit de estrógeno. Nosotros estudiamos la oforectomía pensando en qué forma podía influir en el riesgo cognitivo cuando se sacan ambos ovarios, o sea, una oforectomía bilateral. ¿Qué encontramos? Que la edad aumenta el riesgo de deterioro cognitivo, tener más de 2 hijos, esto está escrito previamente. Pero la oforectomía aumenta en un 56% y como pueden ver es significativo el riesgo de tener deterioro cognitivo, es superior a la hipertensión, y factores protectores serían la terapia hormonal, la educación y estar activa sexualmente. Ahora, nosotros en este artículo discutimos que no es la sexualidad propiamente tal. Las mujeres que están sexualmente activas son aquellas que tienen mejor salud. Y la salud, habíamos presentado en estudios previos, que la salud es un factor de protección del deterioro de la sexualidad. ¿Qué observamos en este estudio? Que si las mujeres no tenían
uso de terapia hormonal, un 32,8% tenía deterioro cognitivo. Con un año de hormona era prácticamente igual, pero bastaba 2 años de uso de hormona para que bajara y esto se mantenía más o menos igual con 3, 4, 5. O sea, ya con 2 años de uso de terapia hormonal se observa un deterioro. Nosotros en este estudio no pudimos evaluar la ventana de oportunidad ya que teníamos muy pocas mujeres que habían iniciado su terapia después de los 60 años. Ahora bien, el efecto de POI sobre mortalidad. Acá tenemos un metaanálisis que se observa que el riesgo de muerte en el POI aumenta un 39% en este metaanálisis. Es un factor de riesgo y disminución de la longevidad. Nosotros cuando estudiamos POI y muerte, acá comparamos, es un estudio, es una cohorte que se siguió durante 30 años, eran alrededor de 1.100 mujeres. ¿Y qué observamos? La edad era un poco mayor en las mujeres que habían tenido POI, el nivel educacional era más bajo en las mujeres con POI, 78% tenían bajo nivel educacional, tenían menos pareja, eran menos sedentarias, obviamente no usaban menos el antecedente de uso contraceptivo, los triglicéridos tenían más elevado y el porcentaje de muerte, y acá es lo interesante, 34,7% de POI había muerto en esta cohorte de 30 años contra un 19,3%. No influyó en estos variables comparando POI con no POI, el índice de masa corporal, la obesidad, el consumo de cigarrillos, diabetes, presión sanguínea, embarazo, aborto, LDL, HDL, etcétera. O sea, lo más importante acá aparentemente es en cuanto a la mortalidad, es el antecedente de tener POI. Y cuando analizamos en un modelo de regresión logística, que encontramos que la diabetes aumentaba 2,17 veces, la presión sanguínea 1,75 y poquito más abajo venía la insuficiencia ovárica prematura. O sea que es casi como la hipertensión como riesgo de mortalidad. O sea, es un factor importante y debemos preocuparnos de tratarla porque tiene impacto no solo en calidad de vida, sino también en mortalidad. Ahora, interesantemente, después que nosotros publicamos en que atribuimos que el déficit de estrógeno podía aumentar el riesgo de mortalidad, y cuando era menopausia precoz, salió este estudio en que habla de que la menopausia temprana es el resultado en vez de causa de la muerte prematura. ¿Por qué? Porque permanentemente están ocurriendo errores de tipo metabólico que van a dañar el DNA. La acumulación de este daño va a llevar a apoptosis y esto disminuye la capacidad de renovación de los órganos general en todo, no solo el órgano reproductivo. Hay mecanismos de reparación del daño de DNA que está controlado por diferentes genes y se han descrito genes que son específicamente vinculados con la vejez. Las mujeres con menopausia precoz carecen de estos genes. ¿Qué implica esto? Que en vez de que la menopausia precoz lleve a aumento de la mortalidad, el envejecimiento más temprano, que va a significar muerte más temprana, va a llevar a la menopausia precoz, es al revés. Y esto coincide con otro estudio que nosotros habíamos mostrado, que mujeres jóvenes que tienen fracturas mueren antes. ¿Por qué? Porque el organismo entero está envejeciendo antes. O sea, en el fondo los genes pasan a ser, parece, determinantes en el envejecimiento. Ahora, ¿en qué forma pueden influir los genes? El envejecimiento está vinculado a una serie de fenómenos, acortamiento del telómero, problemas de disfunción mitocondrial, problemas aneuploidía de los cromosomas, homeostasis proteínas sucias que van quedando y que son dañinas en las células, deben ser limpiadas a través de la homeostasis. Este fenómeno no se va dañando a medida que envejecemos. Daño al DNA, apoptosis y autofagia, estrés oxidativo que puede también dañar las mitocondrias y puede influir en daños proteicos dentro de la célula. O sea, hay una serie de mecanismos que van a llevar a envejecimiento ovárico. Ahora bien, si consideramos el desarrollo del folículo desde su etapa de célula germinal hasta la ovulación, hay una etapa que es independiente de gonadotrofina y otra que es dependiente. En esta etapa hay una serie de genes que están acá anotados que tienen que ver con una adecuada realización de este proceso de maduración. Y después todos estos genes también van a estar vinculados. O sea, hay muchos genes en el desarrollo folicular que cualquiera de ellos que falle pueden llevar a un envejecimiento más temprano.
De hecho, hay un estudio muy bonito hecho por Ruth en que provocaban daño en el DNA y habían dos genes, el CHEK1 y el CHEK2 que estudiaba. El CHEK1, ¿qué es lo que hace? Repara el daño al DNA. Y el CHEK2, ¿qué hace? Cuando está dañada la célula con el DNA, destruye la célula. Ahora bien, ¿qué hicieron ellos? Agregaron un gen extra al CHEK1 y lograron un aumento del periodo reproductivo. Y cuando eliminaron el CHEK2 que tenía que ver con la destrucción de huesos, ¿qué lograron? Aumentar la longevidad. Por eso que no es sorprendente que se estime que los factores genéticos son responsables de un porcentaje muy alto, sobre el 50% de la variación de la edad de la menopausia. Podríamos concluir diciendo que debemos estudiar a mujeres que antes de los 40 años presenten ausencia de menstruaciones durante 3 ciclos. La evaluación debería incluir FSH, estradiol, prolactina y TSH. El diagnóstico confirmado por 2 FSH elevados separados por un mes. El diagnóstico de POI implica deterioro de calidad de vida, aumento de riesgo de enfermedades crónicas y menor expectativa de vida. POI y mortalidad comparten características genéticas que hacen pensar de que el POI es la consecuencia de trastornos genéticos que van a adelantar adelantar la mortalidad y disminuir la longevidad. Por lo tanto, cada día es más claro que el componente genético es muy importante y para allá va toda la investigación actual. Les agradezco su atención. Hasta luego, estimados colegas.